En el siguiente video vamos a hablar acerca de los techos. Revit tiene herramientas muy eficientes para el trabajo de los techos. Al igual que las paredes y los pisos, requieren una configuración o ensamblaje previo. Sin embargo, hay veces que vale la pena trabajar con los techos disponibles en la lista de sistemas disponibles. Nosotros tenemos que partir de tener una estructura para poder colocar el techo. El techo se trabaja en el nivel definido como el asiento del techo como tal, o lo que vendría siendo el nivel superior de viga, es decir, el nivel donde va a descansar el techo realmente. No es el nivel donde termina el techo, sino el nivel donde va a descansar el techo. Ojo, este ejemplo que vamos a hacer no es el ejemplo que estamos trabajando, este es un ejemplo genérico. Para llamar a la herramienta techo nos vamos a la pestaña Architecture y dentro de la pestaña Architecture vamos a encontrar la opción Roof. En particular, Roof by Footprint, que nos permitirá trabajar un techo a partir de una huella. También existe la opción Roof by Extrusion y Roof by Face. Y de ahí en adelante opciones para crear diferentes características dentro del mismo techo ya generado, como el soffit, que vendría siendo el borde del techo o el can del techo, la fascia y el gutter o canal. La manera más fácil de trabajar un techo a partir de una planta es a partir de Roof by Footprint. Entonces le damos clic a Roof by Footprint. Cuando le damos clic a Roof by Footprint, vamos a ver entonces dentro del grupo de herramientas Modify que tenemos diferentes herramientas de dibujo activas. En el selector de propiedades podemos ver entonces los diferentes tipos de techos disponibles. En este caso, para los techos hay mucho techo genérico, pero el techo influye mucho su ensamblaje para tener un producto final. Vamos a partir de un techo genérico de 300 milímetros que vendría siendo un aproximadamente de 30 centímetros. En este momento no vamos a hacer ninguna edición. Vamos a aprender a trabajar un techo de salida. Existen diferentes métodos. Usted necesita un sketch o un borrador del perímetro del techo, es decir, del perímetro tomando en cuenta el alero del techo. Hay varios métodos, usted puede hacer un rectángulo o puede utilizar la herramienta Pick Walls, que lo que permite es que usted toque las paredes y que automáticamente se creen líneas para generar el contorno del techo. Vamos a utilizar entonces Pick Walls. Al escoger la opción Pick Walls, yo necesito llenar el campo Overhang. ¿Por qué? Porque yo selecciono una pared y luego de esa pared se debe dar un espaciamiento para el alero. El alero es el parámetro overhang. Si yo quisiera que este techo tuviera 0.90 de alero, pues donde dice overhang yo pongo 0.90. De ahí en adelante lo que yo hago es que yo toco las paredes, le doy un clic y automáticamente me van saliendo estas líneas de color fucsia con estos triángulos. Una vez que ya usted dejó de copiar paredes o de tocar paredes para crear overhangs o alero, va a darle clic al botón Boundary Line de tal manera que el programa salga de la opción y luego le va a dar entonces Escape. Esto es para poder sacarlo de ese modo. Entonces, si usted le dio Escape, puede entonces tocar libremente cada una de las líneas que forma parte del borde de ese techo, tomando en cuenta que a veces tiene que editarlo. Cuando usted selecciona las líneas, automáticamente las herramientas de modificación están disponibles y puede utilizar herramientas como Trim y Extend, puede utilizar herramientas como Offset, puede utilizar herramientas como Align, como Move, como Copy, de tal manera que usted pueda editar ese contorno. Algo notable mientras usted tiene el techo y lo está trabajando es que le aparecen estos triangulitos rosados. Si usted selecciona cada uno de lo que vendrían siendo las futuras aguas de ese techo, estas aguas tienen estos triángulos. Este triángulo es el símbolo que nos permite saber
si ese techo define, o sea, agua define pendiente, es decir, defines slope. Si está activo, les aparece un triángulo y aparece un ganchito en donde dice defines slope. Si está desactivado, obviamente no aparece el triangulito y se van a dar cuenta entonces que esa agua va a ser sometida a las otras aguas del techo. En este caso voy a agarrar estas dos aguas y voy a quitarles la opción de define slope, de tal manera que se me vaya a crear un techo a dos aguas. ¿Cómo sé que es un techo a dos aguas? Pues la línea tiene el triángulo y el triángulo me dice a mí que esa agua va a tener entonces pendiente. ¿Qué pendiente va a tener esa agua? Vamos a verlo. Si yo selecciono la línea con la pendiente, en las propiedades automáticamente tengo la opción Slope, que me permite modificar la pendiente. Ahora me aparece un numerón grande, 5773, porque originalmente Revit lo trabaja por grados, no lo trabaja por porcentaje, y tiene un valor bastante grande. Vamos a poner aquí que este techo va a ser a 15% y le doy 15. Vamos a seleccionar la otra agua y también le voy a decir 15%, entonces le digo 15. Estoy clara entonces que cada una de estas líneas representa una agua y que estas dos que no tienen triángulo también representan agua, pero no tiene pendiente. Es decir, vamos a hacer un techo a dos aguas. Si este arreglo me satisface, yo le voy a dar clic a Finish Edit Mode y esto me va a crear, como quien dice, mi techo. Luego me muestra una opción preguntándome si yo quiero amarrar las paredes resaltadas al techo. Y yo le digo que sí en el caso que yo quisiera amarrarlas o no si las quiero dejar separadas. Al yo decirles que sí, si yo cambiara en este momento mi nivel de detalle y mi visual style, voy a ver entonces mi techo. Y si yo me voy a una vista 3D, voy a ver entonces mi techo a dos aguas. Rápido y súper sencillo, sin mayor complicación. De hecho, voy a darle Orbit para que vean que la opción de permitir que las paredes highlightadas suban permite hacer una conexión de la pared con el techo y en este caso me permite hacer un retaqueo automático, pero no siempre eso es lo que uno busca o lo que uno requiere. ¿Qué pasa si tengo un techo y luego me doy cuenta de que no me satisface? Es decir, que no me gusta o que quiero cambiarlo. Me voy de nuevo a la planta donde estoy trabajando el techo. Doy clic al techo y cuando le doy clic al techo se van a dar cuenta que en la opción o la pestaña Modify me aparece Edit Footprint. Voy a darle clic ahí y nuevamente me salen todas las herramientas para dibujar el techo. Vamos a decir ahora que yo quiero que todas las aguas o todos los lados tengan pendiente. Le voy a dar clic a Define Slope y voy a cuidar que donde dice Slope tenga la pendiente que corresponde, es decir 15. En este caso, esto lo que va a hacer es un techo a 4 aguas que él solo va a calcular. Le voy a dar clic al ganchito de Finish Edit Mode y veo entonces mi techo de 4 aguas resuelto. Voy a darle clic a Default 3D View y voy a ver entonces cómo mi techo está resuelto a 4 aguas sin mayor problema. Que yo deseo cambiar la pendiente de ese techo, quiero subirla un poco más, quiero modificarla, pues donde dice Slope, al tocar el techo global, no ahora por aguas, y yo le dijera 45, automáticamente el techo se va a someter a 45% de pendiente. En este caso no es en las líneas, sino que directamente en las propiedades del mismo techo, porque al principio lo que hacíamos era editar el sketch, pero ahora lo que hacemos es editar el techo. Si yo quisiera cambiar la terminación del techo, es decir, los bordes del techo, yo tengo la opción Rafter Cut que me permite cambiar los bordes del techo o las entregas del techo. Entonces yo tengo ahí Plumber Cut nuevamente y tengo To Cut Square que me cambia los bordes del techo. Entonces hay diferentes características que yo puedo ver de ese techo y que yo puedo manipular de ese techo. Basta con que yo escoja el techo
o lo seleccione y entonces lo modifique. Vamos a ver el caso de un techo compuesto, es decir, un techo que ya la casa no es rectangular, sino que ahora tiene una pieza extra. Voy a agarrar el techo original, voy a seleccionar mi techo original, voy a darle clic a Edit Footprint y en Edit Footprint entonces voy a editar lo que vendría siendo mi techo. Aquí voy a verificar mi distancia. Voy a hacer la opción de overhang desde aquí, overhang desde aquí, overhang desde aquí, pero voy a tratar de corregirlo de tal manera de que no sea un problema. Ya le di escape. Vamos a verificar que todas nuestras pendientes estén en, vamos a ver en qué pendiente está. A ver un momentito, dice que está a 45, vamos a tratar entonces de que todas nuestras pendientes estén a 45. Eso sí hay que verlo porque si no se vuelve loco el techo y no nos sale un techo normal, no sale cualquier cosa menos un techo normal. Vamos a ver el primer ejercicio, que es unirlo, porque se van a dar cuenta que el programa hace el techo porque lo hace. Clic el ganchito de Finish Edit Mode y él entonces hace el techo. Vamos a ver en Default 3D View. Vamos entonces, lo orbitamos y nos damos cuenta que él resuelve las limas, ondas altas, estas conexiones de techo. O sea, para Revit, después de que la arquitectura esté definida, un techo de aguas es bastante fácil de lograr, es decir, no tiene mayor complicación, nos da un buen techo, funciona correctamente, es decir, no es una cosa loca y producimos un techo que vale la pena poder reproducir estructuralmente. Nos vamos de nuevo a Edit Footprint, vamos a decir que ok, yo tengo este techo, yo quiero que sea un poquitito más grande, porque qué sé yo, vamos a decir que aquí hay una columna en algún punto, yo le doy clic a Finish Edit Mode y ahí en ese tipo de casos es donde vamos a ver cosas extrañas, en donde los techos se comportan raro. Cuando le digo de que Revit hace el techo porque lo hace, es porque él lo hace, pero a veces hay que tener cuidado porque dependiendo de la regla o la manera como lo haga, pues nos hace cosas un poco extrañas. Es ahí cuando nosotros tenemos que considerar a la hora de editar la planta que quizás algunos techos van a ser principales y que posiblemente otros techos van a ser secundarios, es decir, los voy a tener que hacer aparte, como otro techo independiente. Eso también puede pasar con Revit y no sucede nada. Pero lo interesante es que el programa nos da las herramientas para poder trabajar los techos sin mayor complicación.